Paz de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Agradecido a Dios porque nos da un día más, ¿no es cierto? Pudimos pasar un día más en la presencia de nuestro Señor, quizá con muchas situaciones, con mucho trato, ¿no es cierto? Por causa de, bueno, de esta cuarentena en la cual nosotros nos estamos encontrando en este tiempo, ¿no es cierto? Por la pandemia que hay, por este virus, ¿no es cierto? Que anda por todo el mundo y bueno, pero gracias a Dios estamos bien. Gracias a Dios porque se encarga de hablarnos, de ministrarnos, de enseñarnos, de perfeccionarnos, de guiarnos, ¿no es cierto? Solo resta de nosotros que podamos creer a todo lo que Dios viene hablando, tomemos su palabra, los consejos que Él nos da y nosotros continuemos creciendo en esta gracia, en el conocimiento, ¿no es cierto? En la obediencia a Dios. Yo estoy muy agradecido a Dios porque puedo escuchar el testimonio siempre de ustedes de lo bien que están, ¿no es cierto? Y de lo que Dios viene haciendo en este tiempo, cuidando de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? En medio de todas las situaciones que estamos pasando. Yo le invito en esta noche, vamos a compartir un pasaje de la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 8. Ya la semana pasada estuvimos hablando con respecto al camino, ¿no es cierto? Y hablamos de nuestro Señor Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida, y nosotros fuimos metidos dentro de ese camino, y que debemos nosotros tener un cuidado para no desviarnos de ese camino, sino permanecer en él, ¿no es cierto?, por la fe, escuchando la voz de Dios, siguiendo los consejos del Señor, sabiendo de que tenemos una guía, tenemos una dirección, que el que se encarga de ministrarnos es Dios a través de aquellos que Él puso para ministrar nuestra vida, para enseñarnos y para perfeccionar. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no es cierto?, que son los que nos van llevando por el camino, nos van guiando, ¿no es cierto?, hacia lugares espaciosos para que nosotros entremos en el reposo y en la presencia del Señor. Yo hoy quiero compartir con ustedes el libro de Jeremías, capítulo 21, el versículo 28, perdón, el versículo 8, capítulo 21 de Jeremías, versículo 8. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. Leemos esta palabra y dice así: y a este pueblo dirás, así ha dicho
Jehová, he aquí pongo delante de vosotros caminos de vida y caminos de muerte. Señor amado, Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, nosotros te damos las gracias. Gracias, Señor, por la administración de tu palabra. Gracias por el consejo que viene a nuestra vida. Por medio de ella tú nos vienes hablando, nos vienes enseñando, nos vienes perfeccionando, nos vienes guiando, Señor, y nos va formando, Dios mío, algo que siempre estamos diciendo, porque esa es la realidad, Dios mío, de todas las cosas. Fuimos escogidos por ti desde antes de la fundación del mundo para que tú puedas hacer una obra con nosotros y a través de nosotros que pueda beneficiar a otros. Para eso necesitamos ser instruidos, enseñados, perfeccionados por ti, Dios mío, y tu palabra, Dios amado, de la que tú enviaste, que viene en el poder y la potencia de tu Espíritu, Señor amado, que se encarga de ministrarnos, de alimentarnos y de fortalecernos. Yo te ruego en este día que tu Espíritu Santo se encargue de hablarnos, de enseñarnos, Dios amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús, siendo tú quien tome el dominio y el control de todo, para que no vaya a faltar tu presencia en esta administración, ni vaya a faltar tu palabra, sino que tú nos hables por medio de tu siervo, Dios amado, por medio de tu Espíritu, a cada uno de nosotros, Señor, y todos podamos llegar a entender y a comprender, y tú puedas añadir más gracia a todo lo que nosotros escuchamos. En el nombre de Jesucristo te ruego que desate toda bendición del cielo, Señor, y tome el control del internet, Padre amado, para que mis hermanos, ellos también puedan nutrirse y puedan sentir tu presencia como yo la puedo sentir en esta noche, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Muchas gracias te doy, mi Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Realmente agradecido a Dios de que Dios se encargó de ministrar nuestras vidas este fin de semana, ¿no es cierto?, a través de su siervo, donde el Espíritu Santo se encargó de hablarnos, de enseñarnos, de guiarnos a todos nosotros y de alumbrarnos, ¿por qué no decirlo si eso es lo que Dios está haciendo a través de su palabra? Porque cuántas veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo está bien, ¿no es cierto? Y ponemos a Dios por delante cuando Dios no nos mandó a hacer a nosotros quizá nada, lo único que Dios nos mandó a hacer a nosotros es escondernos. No escondernos por miedo, sino que lo hacemos por la obediencia a Dios, porque sabemos de que es así. A veces como que nos preocupamos por lo que está pasando allá afuera, y es de preocuparse, que es lo que nos lleva a nosotros a orar, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios dice que en el mundo entero todos nuestros hermanos están pasando por la misma situación que estamos pasando nosotros. Nos resta hoy orar los unos por los otros, no solamente por los que nosotros nos conocemos, sino por aquellos que no estamos conociendo y que están en otros países, en otras provincias, ¿no es cierto?, en otras localidades, que también hay varones y mujeres que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para hacer una obra con ellos como la viene haciendo con cada uno de nosotros. Quizá uno con un conocimiento más, otro con otro conocimiento, ¿no es cierto?, uno más, uno, ¿no es cierto?, siendo alumbrado un poco más que los demás, pero si fueron llamados y escogidos por Dios y creyeron que Dios los escogió antes de la fundación del mundo, hoy Dios está tratando con la vida de ellos como viene tratando con todos nosotros, para que por medio de todas estas cosas nosotros nos podamos afirmar y podamos, ¿no es cierto?, fortalecernos y crecer en la gracia y en el conocimiento. Meditaba con respecto a todo esto, cuando el pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto, ¿no es cierto?, se fueron ellos y vemos que la bendición se fue detrás de ellos, se llevaron todas las riquezas a los egipcios, no porque se lo hubieran robado, sino porque los mismos egipcios se lo dieron, ¿no es cierto?, como recompensa, cobraron por lo que ellos, el trabajo que hicieron durante toda su vida en ese lugar mientras estuvieron en el cautiverio, salieron siendo ricos y Dios los llevó por el camino, y cuando llegaron al mar quedaron ahí, ¿no es cierto?, y no avanzaron más. De ahí donde Moisés clama, cuando ve, ¿no es cierto?, al pueblo egipcio, que venía Faraón con todo su ejército para atacar al pueblo de Israel y destruirlo de la faz de la tierra. Pero se ve que hasta aquí no se había dado cuenta, porque el que había endurecido el corazón de Faraón era Dios, no era algo que tampoco le hubiera planeado hacerlo de esta manera, sino que Dios puso eso dentro de él, ¿no es cierto?, lo encegueció para que siguiera al pueblo de Israel para destruirlo, sin ver, ¿no es cierto?, el mal que había delante de él, ¿no es cierto?, y al que se estaba enfrentando. No era al pueblo de Israel, sino que se estaba enfrentando a Dios mismo. Entonces Moisés, cuando ve, ¿no es cierto?, la situación, las montañas a su costado, de los dos lados, el mar en el frente y por detrás sus enemigos, ¿no es cierto?, él clama a Dios, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche. ¿Y a dónde iban a ir? Dile a mi pueblo que marche.
y con el básculo tocó, ¿no es cierto?, las aguas y las aguas se abrieron y ellos cruzaron, ¿no es cierto?, se abrió un camino por donde ellos cruzaron el Mar Rojo en seco. Dice que bajaron a las profundidades, fueron a los abismos, no había barro, ¿no es cierto? Y del otro lado, cuando llegaron del otro lado, ellos vieron a sus enemigos quedar sepultados, ¿no es cierto?, bajo las aguas del Mar Rojo, cada uno de ellos. Entonces, hoy nosotros vemos, hoy nos toca a nosotros clamar los unos por los otros, pero mirar esto, Dios nos va marcando a nosotros el camino por donde nosotros tenemos que ir. Moisés, una persona, ¿no es cierto?, que se ve que tenía una sabiduría humana que había recibido, ¿no es cierto?, de los egipcios, pero no le importó perder todas esas cosas. Lo que Dios hizo con él en el desierto fue perfeccionarlo para después hacer una obra con él, ¿no es cierto?, cuando sacara al pueblo de Israel. Lo tuvo que perfeccionar durante 40 años, lo tuvo ahí, ¿no es cierto?, en el desierto, perfeccionándolo y preparándolo para la tarea que después le iba a encomendar, que es lo que Dios hizo con nosotros, que es lo que Dios está haciendo hoy con nosotros. Nos vino preparando, capacitándonos, ¿no es cierto?, para lo que Él quiere hacer con nosotros y a través de nosotros, que siempre va a beneficiar a otros. Quizá hoy nos toque padecer a nosotros, ¿no es cierto?, el encierro, nos toque padecer, ¿no es cierto?, donde Dios va tratando con el carácter de cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, para que nosotros hagamos morir todo lo humano en nosotros y se pueda desarrollar en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dios, a través de su siervo, nos hablaba en estos días, porque pasa de que están aquellos que no son prudentes, ¿no es cierto? Pasa de aquellos, ¿no es cierto?, que creen en su prudencia, que miran la fuerza de sus brazos y dicen, a mí no me va a tocar, yo tengo un Dios poderoso, ¿no es cierto?, el cual a mí me está guardando y yo creo y yo confío y yo tengo fe, ¿no es cierto?, de que nada me va a pasar. Pero Dios dio una orden. Dios le dijo a Saúl, ¿no es cierto?, a través de su siervo Samuel, le dijo, Dios se agrada más, dice, más que de todo arroyo de aceite y de sacrificio, de lo que más Dios se agrada es que se le obedezca. En el libro de Isaías dice, ¿no es cierto?, 20:26, de que Dios le dijo a su pueblo, dile a mi pueblo que se meta en sus aposentos y eche cerrojo hasta que pase mi indignación. Y ahí muestra cuál era su indignación y con quién era su indignación. Y lo vamos a compartir, lo vamos a traer a memoria, lo vamos a recordar. Porque parecería como que de repente, ¿no es cierto?, esto es algo que hizo el hombre, que se propuso el hombre hacerlo, ¿no es cierto?, y que bueno, que no es Dios de repente quien lo dijo, sin embargo es Dios quien mandó. Y lo que hoy nosotros estamos haciendo cuando nos quedamos en nuestras casas, ¿no es cierto?, haciendo el protocolo este que mandó el gobierno en la limpieza, el aseo, lavarse las manos, ¿no es cierto?, el tema de los barbijos, todas esas cosas, que muchos por ahí se ríen, ¿no es cierto?, no pasa nada, son todas mentiras, ¿no es cierto?, que toda política, no es Dios quien mandó hacerlo. Por eso que el necio ve, dice, es avisado del peligro, ve el peligro y lo enfrenta, pasa por ese lugar. Y después vienen los males. ¿Por qué causa? Porque él tenía que haber esquivado. Si le avisaron, no era para que fuera por ese lugar, sino que fuera por otro lugar. Es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, es lo que Dios nos viene avisando a nosotros. El simple, dice, enfrenta y pasa del otro lado, dice, y sufre el daño. Sufre los daños, se lleva el daño, ¿no es cierto?, porque lo enfrentó 3 veces. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, tentó el diablo a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que dice? Que después que se bautizó, fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿no es cierto? 40 días ayunó ese día nuestro Señor, en ese tiempo nuestro Señor. 40 días sin comer nada estuvo. Lógico, humanamente en este cuerpo tenía hambre. El diablo lo tentó para hacerlo sucumbir y sacarlo de los propósitos de Dios, ¿no es cierto?, llevándolo a la desobediencia. Lo hizo con Adán, pensó que lo podía hacer con él porque era un hombre acá en la tierra. Sin embargo, aunque estaba en un cuerpo humano, en un cuerpo como el nuestro, no se sometió a la voluntad del diablo, ¿no es cierto?, ni a su necesidad, sino que se sometió a la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios. ¿Tenía la necesidad? Sí que la tenía. Sí que la tenía. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso que dice que Él fue tentado en todo, ¿no es cierto? Y poderoso es para socorrer a aquellos que son tentados. Pero Él no fue a enfrentar al enemigo. Él no salió a tentar a Dios en ningún momento.
en ningún momento. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde este pináculo y enviará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen. No tentarás al Señor tu Dios, le dijo. ¿Vio? Sabiamente respondió. ¿Cómo responderemos nosotros ante las situaciones que estamos pasando ahora? No nos damos cuenta que Dios dentro de nuestros hogares está tratando con cada uno de nosotros y que Dios nos va perfeccionando y que Él nos metió en un camino, ¿no es cierto? Y nos va llevando ahora por el desierto donde no hay nada de dónde agarrarse, no hay nada, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir, que lo único que tenemos para sobrevivir es ir a la presencia de Dios y pedirle a Dios la ayuda para las situaciones que estamos pasando. Y no salir como loco, desesperado, ¿no es cierto?, querer resolver la situación pensando en algún momento, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí, si yo no salgo a trabajar, nadie me va a traer la comida, cuando Dios puede hacer lo que Él quiere con nosotros y proveer todo lo que Él sabe que nosotros estamos necesitando. Con esto no le digo de que no vaya a trabajar, pero sí le digo, tengan cuidado. Crea a lo que Dios está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que decía Isaías? Isaías dice, anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. El versículo 21, fíjese lo que dice, porque aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más ya a sus muertos. Le está dando una oportunidad al hombre. Y a veces nosotros vamos y le decimos a Dios, Señor, ten misericordia, Señor, que no pase esto, que no le pase aquello, que no se vayan a contagiar, sánalo. Cuando tendríamos que decirle, Señor, ábrele los ojos para que esto vean, ¿no es cierto? Y se conviertan a ti, que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a ti y se conviertan a ti. Estamos preocupados cuando tendríamos nosotros que buscar la forma de que Dios les haga ver y entender, ¿no es cierto?, el plan y el propósito para que sus corazones se vuelvan a Dios. Para eso, primeramente, tenemos que ser un ejemplo nosotros. No importa lo que ellos puedan llegar a decir. Que puedan llegar a decir, son todas mentiras, ¿no es cierto?, no le crean, ¿no es cierto?, como muchos por ahí andan diciendo. Es política, es un engaño, no son verdad, ¿no es cierto?, pero la gente se está muriendo. La gente se está contagiando con el virus. Y hoy está más grave que el mes pasado. Por eso es que Dios nos manda a nosotros, ¿no es cierto?, a encerrarnos, a estar ahí guardados. Por eso es que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Por eso es que Él nos metió en un camino y depende de nosotros, ¿no es cierto?, si quedamos o nos deslizamos del camino. Mire lo que dice el Salmo 73. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le ruego a Dios de que todos podamos llegar a entender, ¿no es cierto?, para que todos podamos hablar lo mismo y defender lo que venimos escuchando, porque Dios no se equivoca, porque Él sabe lo que está haciendo. Y nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que ponernos en la mano de Él para dejarnos guiar por Él, ¿no es cierto?, para poder llegar y alcanzar el propósito de Él. Decía nuestro hermano ayer, ¿no es cierto?, nos gozaremos. Dice, cuando nosotros seamos manifestados, se gozarán. ¿Quiénes se van a gozar? Nos gozaremos nosotros porque seremos manifestados. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, se lamentarán las naciones cuando nos vean a nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuándo nos van a ver ellos? Cuando Cristo venga, lleve su iglesia y la iglesia venga a reinar por 1000 años acá en la tierra, ¿no es cierto?, junto con el esposo. Ellos se van a lamentar cuando ven a la iglesia que se va y que ya no queda acá en la tierra. ¿Que no se van a lamentar? Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque Dios les dio la oportunidad a ellos como nos la dio a nosotros. Y nosotros hemos escogido la mejor parte. Escogimos el camino que nos lleva hacia la vida eterna, mientras que otros escogieron el camino que los lleva hacia la muerte. ¿Vio? Dios le dio a escoger el camino. Dice, uno es angosto y dificultoso que lo lleva a la presencia de Dios, y otro es ancho, ¿no es cierto?, y espacioso que lleva al hombre al infierno. En los dos lugares se vive por la eternidad. Un lugar de tormentos, que dice la palabra del Señor, toda la vida, eternamente, ¿no es cierto?, por la eternidad. Y un lugar de gozo y de alegría delante de la presencia de nuestro Padre, de nuestro Señor por la eternidad, si nosotros escuchamos la voz de Dios y creemos a todo lo que Dios nos viene hablando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir pensando
y tentando nosotros, poniendo en duda, ¿no es cierto? Si Dios lo puede hacer, sí que Dios lo puede hacer y Dios nos guarde y nosotros estamos orando para que Dios guarde a nuestros hermanos, ¿no es cierto? Que tienen la responsabilidad de salir a trabajar porque son esenciales en las cosas que están haciendo. Un médico, un enfermero, un gomero, un mecánico, ¿no es cierto? Un ambulanciero, un chofer de camiones, que tienen que salir, ¿no es cierto? Para que puedan suplir las necesidades de otro. A ellos Dios los está guardando. Pero salir por salir tan solamente, ¿no es cierto? No, no lo tentemos al Señor. Yo he escuchado que me han dicho, ¿acaso no le estamos sirviendo a un Dios poderoso que nos puede librar? ¿Que no nos puede librar Dios de esto? ¿Nos va a dejar que nos agarre la peste? Ya Dios nos dijo a nosotros lo que tenemos que hacer. Él nos dijo a nosotros, vamos a orar por los hermanos que están enfermos, seguro que vamos a orar y Dios va a poner su mano porque dice que la oración de fe sana al enfermo, la oración del justo es eficaz. Y seguramente que si está en el propósito de Dios manifestar su gloria, Dios lo puede sanar, ¿no es cierto? Como lo puede dejar ahí enfermo. Y de todas maneras va a manifestar su gloria. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El vivir por la fe tiene que mostrarlo a través de las obras en obediencia a Dios. Yo tengo fe, fe de que Dios me puede sanar, fe de que Dios me puede guardar, ¿no es cierto? Yo me voy porque Dios va delante mío. Moisés le dijo a Dios así, si tú no vas delante mío, yo no quiero ir a ningún lado. Y nosotros tendríamos que decir, si tú no nos llevas, no nos guías, no queremos hacer nada, Señor, sin tu dirección. Y tenemos la dirección porque Dios nos viene hablando. El Salmo 73 decía el salmista Asaf, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con lo limpio de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Vio? Estaba mirando lo que les pasaba a los otros, ¿no es cierto? Como si ellos salen con toda libertad. ¿No viste que van, se juntan, juegan a la pelota, se comen un asado, se juntan un montón ahí en las esquinas y no les pasa nada? Y nosotros estamos acá encerrados con miedo, no estamos con miedo. Nosotros estamos seguros que el que nos mandó a hacer esto es Dios y que lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es en obediencia a nuestro Señor, que no queremos desagradarle a Dios en nada, y aparte porque vemos el cuidado que Dios está teniendo de cada uno de nosotros. Pero salen, van a todos lados, van sin barbijo, ¿no viste? Que se mueven con toda libertad. Ellos lo están haciendo, pero con ellos es con quien Dios está indignado. Es con ellos con quien Dios está enojado. Dios no está enojado con la iglesia, no está enojado con nosotros. Por eso que hay quienes están entendiendo esto, vuelven sus corazones a Dios, se arrepienten de sus pecados, mueren y nacen de nuevo en este tiempo. Nos llaman para que vayamos a las casas, ¿no es cierto? O buscan ellos para que se los pueda llegar a bautizar. Entonces, tengamos cuidado de todas estas cosas, oigamos la voz de Dios y creamos, ¿no es cierto?, todo lo que Dios nos viene hablando. Deuteronomio 30:15. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Deuteronomio 30:15 habla, ¿no es cierto?, sobre algo que yo le decía hace un ratito, ¿no es cierto?, he puesto delante de ti la vida. Mire, dice así, gloria sea el nombre, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo he puesto delante de ti, ¿vio? Le dejó al hombre, a Moisés, de repente mostrarle al pueblo de Israel. Dios no nos obliga a nada. Dios no está obligando a nadie. Él pone delante del hombre, ¿no es cierto?, la vida y la muerte. Y la vida es nuestro Señor Jesucristo. La muerte es seguir el camino por donde ellos van. Sin embargo, Dios le muestra un camino mucho más excelente, ¿no es cierto?, que es el amor a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Dios nos puso a nosotros para que en este tiempo seamos quienes podamos predicar la palabra de Dios con el ejemplo, en la obediencia a nuestro Señor. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, la vida y el bien, la vida y la obediencia a Dios, ¿no es cierto? Bendito sea lo que agrada al corazón de nuestro Señor y lo contenta, y nos contenta a nosotros, ¿no es cierto?, también. Lo he puesto delante de ti. Mire lo que dice el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros,
que os es puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Le da al hombre la oportunidad, ¿no es cierto?, de escoger para que sea bendecido ellos y sean bendecidos a todas sus casas. Cuando aquel carcelero, los muros se sacudieron, ¿no es cierto?, las puertas se abrieron y se les cayeron los grilletes de todos los que estaban presos ahí, de Pablo, Sila, mientras ellos alababan y sentían la presencia de Dios. Cuando el carcelero vio las puertas abiertas, pensó que todos los que estaban ahí presos se habían escapado. Se quiso quitar la vida. Cuando Pablo le grita, no te hagas daño, estamos todos acá, en la oscuridad. Claro, estaban ellos ahí, no se habían ido a ningún lugar. Lo único que ellos hicieron fue alabar el nombre del Señor. Su confianza estaba puesta en Dios. Salieron a hacer una obra que Dios les mandó a hacer, pero no salieron a tentar ni a desobedecer a Dios. Cuando el hombre se quiso quitar la vida, ¿no es cierto? Pablo lo llama y este corre y dice, ¿qué he de hacer? Le dice. Cree tú y toda tu casa será salva. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? La vida para que vivas tú y tu descendencia. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Vio? La promesa de Dios. Por causa de que nosotros hemos creído. El libro de Isaías, la carta de Efesios, capítulo 2, verso 8, dice, ¿no es cierto?, que la fe es un don de Dios que se nos fue dado a nosotros, para que nosotros seamos aquellos que al oír la voz de Dios le podamos creer a Dios a todo lo que Él esté hablando. Entonces, amado, no se ponga a tentar al Señor. No dude de que Dios nos está mandando a hacer algo y que Él a través de esto nos está perfeccionando. Por eso que el otro día compartíamos lo que dice, ¿no es cierto?, la carta a los Hebreos, el capítulo 2. Preste atención, mire, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros y que quedó todo registrado, ¿no es cierto?, para la enseñanza nuestra. Si el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, Juan, Lucas, Marco, cada uno de ellos, ¿no es cierto?, dieron su vida para que el Evangelio llegara a nosotros, para que esta novedad de vida llegara a nosotros, para que esta palabra de Dios llegara a nuestra vida, para que por medio de ella nosotros empezáramos a ser formados, ¿no es cierto?, y alcanzar el propósito de Dios. Y la carta a los Hebreos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si no escucháramos la voz de Dios, se corre el riesgo, si no se está atento a recibir la palabra de Dios, la instrucción de Dios, la dirección de Dios, de que uno se pueda deslizar. Por eso que este es el tiempo que Dios nos da a nosotros, de poder fortalecernos, de poder edificarnos, de poder crecer, de poder madurar, de que sin palabra podamos ganar a los que están al lado nuestro para nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Son tiempos decisivos, ¿no es cierto?, donde Dios está haciendo una obra en este tiempo, en medio de todas las cosas que están pasando. Causa una preocupación, sí que causa una preocupación, que es lo que nos lleva a nosotros a ser diligentes, ¿no es cierto?, y a tener un cuidado en todas las cosas. No es que tengamos miedo, no estamos teniendo temor, ¿no es cierto?, de que nos podamos llegar a contagiar. Si Dios lo permite y mientras nosotros lo hagamos, estemos dentro de nuestras casas, veamos el propósito, que por qué Dios lo permitió. Pero lo hagámoslo sin rezongar, hagámoslo con gozo, con alegría y dejémonos perfeccionar por el Señor. El pueblo de Israel cruzó el mar en seco, ¿no es cierto?, y todos sus enemigos quedaron sepultados bajo las aguas del bautismo, bajo las aguas del Mar Rojo. Y nosotros, como hombre, quedó sepultado el viejo hombre ahí y nació uno nuevo, ¿no es cierto?, creado en Cristo Jesús para la gloria de su nombre. Entonces, hoy a nosotros Dios nos dice, haced morir pues todo lo terrenal en vosotros. Hacedlo morir, porque es lo terrenal que desobedece a Dios. El hombre espiritual busca en todo momento poder agradarle a Dios. La carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Bendito sea el Señor. Yo le estoy rogando a Dios para que Dios los esté fortaleciendo, para que Dios lo esté aguardando,
para que Dios los esté protegiendo en todo momento, en todo tiempo, para que no les haga faltar nada, sino que supla todas sus necesidades. Hoy vemos la mano de Dios extendida en todas las cosas. Hermanos, ¿no es cierto?, que se enferman y que enseguida el protocolo los lleva, ¿no es cierto?, a hacer el hisopado de que si tienen el virus o no lo tienen. Y vemos la mano de Dios, ¿no es cierto?, de cómo después los hermanos dan testimonio, que gracias al Señor, ¿no es cierto?, que salió negativo los estudios que se le hicieron y le tienen que dar la gloria a Dios. Es parte, ¿no es cierto?, del perfeccionamiento nuestro para que la vida del hombre nuevo, la vida del hombre espiritual se pueda manifestar. Entonces, ¿quiénes son los que se van a lamentar cuando Cristo venga? Si Dios le está dando la oportunidad al hombre de escoger el camino de la vida, del bien, o el camino de la muerte y del mal. Dios le está dando a escoger, no lo está obligando. Le está diciendo, yo vivo, yo existo, yo reino, la tierra la creé yo, creé todas las cosas, lo que se ve, lo que no se ve, y de algo tenemos que estar seguros. El virus va a llegar hasta donde Dios le permita que llegue, no va a poder pasar de ese lugar. Mientras tanto, esperemos, quedémonos en nuestras casas, guardémonos ahí adentro, ¿no es cierto? Obedezcámosle al Señor y no salgamos a tentarlo a Dios, no seamos necios nosotros, seamos sabios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le alabo a Dios y estoy agradecido al Señor. Dice, porque el avisado ve el peligro y lo esquiva, no lo enfrenta. El sabio ve el peligro y no va derechito, ¿no es cierto? Porque después sufre el daño. Se lleva el daño. Escuchemos, estemos atentos. Por eso que la palabra de Dios viene en el poder y la potencia, su Espíritu Santo, para el perfeccionamiento de cada uno de nosotros, mis amados. Estoy agradecido a Dios por el inmenso privilegio que tengo de ser portador de su palabra en este día, de que Dios me conceda de poder alentarlo a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, para que nuestros pies no se vayan a deslizar. Escuche atentamente, Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento pleno en nuestro Señor Jesucristo. Este es el tiempo que Dios nos da a nosotros, de que lo podamos alcanzar todo. Lo vamos a alcanzar todo cuando Cristo venga. Nosotros seremos exhibidos como su iglesia, nosotros seremos exhibidos como sus hijos. ¿Quiénes son los que se van a lamentar? Más bien que los justos nos vamos a gozar porque estaremos todos en el mismo lugar dándole la gloria a nuestro Padre, pero los que se quedaron, los que no creyeron, los que se rieron, los que se volvieron para atrás, los que fueron cobardes, ellos no se van a gozar, porque van a ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Y Él no se tarda en cumplir todo lo que Él ha prometido, ¿no es cierto?, que iba a hacer. Manténgase firme hasta el final. No claudique, no se vuelva para atrás, no se detenga en el camino, esfuércese, vaya en contra de usted mismo. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga mucho. Les pido, quédense en sus hogares, no salgan si no es necesario salir, hagan las cosas bien, lávense la mano, usen el barbijo, no se olviden de usarlo, mantengan la distancia, no hagan reuniones, no se junten mucho en un solo lugar. Hoy, lamentablemente, ¿no es cierto?, es así. El Día del Padre los tuvimos que festejar cada cual en su casa y a uno le produce tristeza, pero resulta ser que es un bien para los demás también, porque de esta manera yo me cuido a mis hermanos, cuido a mis hijos, ¿no es cierto?, de esta forma. Que Dios los bendiga mucho, amados hermanos, que Dios los fortalezca y les conceda gracia, más gracia todavía para que puedan entender todo lo que Dios nos viene hablando. Un abrazo para todos. Amén. Gracias, Jesús.